Seguimos con la clase de regresión lineal bayesiana. Estamos entonces en nuestro modelo que ya ajustamos con QAP. Tenemos nuestro posterior. Y ahora queremos hacer cosas entretenidas con el posterior. Acá tenemos por primera vez un posterior multivariado. Muy distinto al tema del globo terráqueo, las bolitas. Acá ya tenemos un problema de inferencia más en serio. Tenemos una regresión lineal univariada con una pendiente. Tenemos un intercepto y tenemos sigma, tres parámetros. Entonces, lo que quiero ahora es que juguemos con el posterior de la forma que le enseñamos en la clase pasada, que es la idea jugando con muestras del posterior. ¿Por qué? Porque en la práctica es mucho más fácil trabajar con muestras que con cálculo y al final de la práctica pues, sabemos por el libro de los grandes números, si las muestras son grandes, las cosas que saquemos de las muestras convergen a los valores reales. ¿Ya? Y por qué también es importante trabajar con muestras, como les decía en la clase pasada, porque en modelos como MCMC, en verdad lo único que uno saca son muestras del posterior. ¿Ya? Así que hay que aprender a trabajar con muestras del posterior. Ya, pues entonces en el rethinking, siempre los métodos que uno ajuste, ya sea con QAP o más adelante con ULAM, que es el método que implementa MCMC, hay un método que se llama extract samples, que yo le doy el modelo y la cantidad de muestras que quiero y me da una muestra y me dan muestras del posterior. Me los da como un data frame y la cantidad de columnas va a ser la cantidad de parámetros. Entonces acá, por ejemplo, le pido 10.000 muestras de mi posterior que acabo de ajustar. Entonces cada muestra es un valor del posterior, un valor de beta 0, de beta 1, de sigma. O sea, puede imaginar que cada muestra es una línea distinta, con una pendiente distinta y un intercepto distinto y una desviación estándar distinta para la altura, en el del modelo lineal. Y la idea es que donde haya más concentración de probabilidad, vamos a tener más muestras. Donde haya menos concentración de probabilidad, vamos a tener menos muestras, entonces van a ser proporcionales a su probabilidad del posterior. Y la idea es que de acá, si calculamos media de cada uno, por ejemplo, de cada columna, debería ser muy parecido a lo que obtuvimos acá. ¿Ya? A imprecise. Si calculamos la desviación estándar de cada columna, probablemente debería ser muy parecido a esto de acá. Si calculamos las covarianzas de nuestras columnas, las correlaciones deberían ser muy parecidas a lo que obtuvimos acá. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces imagínense cada muestra entonces como una línea distinta, una recta distinta. ¿Ya? Y que son muestreadas en proporción a su probabilidad posterior. Entonces acá está post, me da un data frame, post, y yo lo puedo mirar. Ya tengo todas estas 10.000 rectas distintas. ¿Ya? Entonces yo puedo con head, puedo graficarle los valores de más arriba. Si hago supply, le aplico la media a cada uno, obtengo la media de cada una de mis, que hubo una estimación puntual de cada valor. Y es muy parecido al map, porque sabemos como asumo que una gaussiana multivariada, el posterior, el map, la moda siempre se centra en la media. Entonces es lo mismo. Entonces son valores muy parecidos. Ya uno con el comando le puede hacer precise igual que antes, pero ahora en vez del modelo QAP, sino a las muestras, y obtengo la misma información, la media, la desviación estándar y el intervalo de credibilidad, que son muy parecidos al anterior y la historia. ¿Ya? Como en este caso particular hicimos la Laplace Approximation, en la práctica, sample, la función sample que ejecutamos acá, por debajo llama a una función de muestreo de una gaussiana multivariada. Y hay una función MV-RNorm, que es la multivariate generadora de la normal, y que está en la librería más. Y entonces uno puede llamar a MV-RNorm, le digo la misma cantidad de ejemplos, 10.000, le paso el vector de media, que en este caso serían los coeficientes de map de mi modelo estimado por QAP, y le paso sigma como mi matriz de covarianza. Y si calculo esto, saco estas muestras, le puse post 2 ya a esto, vamos a ver que también que son muy parecidos. Están centrados los mismos valores. De hecho, si pongo precise de esto, me da algo muy parecido. ¿Ya? Mi histograma se cambia un poco por variabilidad, pero si vemos las medias, las desviaciones estándar son casi iguales. ¿Ya? Entonces, para que se imaginen
Lo que estamos haciendo, hicimos la Place Approximation, asumí que el posterior es gaussiano multivariado, y el vector de media es el estimador map, y la matriz de covarianza es la curvatura que tiene el posterior en las modas, en los map. Map siempre es máximo a posteriori, y ahora estamos jugando con muestras de mi posterior. Y la idea es que aprendamos a jugar con estas muestras de mi posterior. Ya, entonces ahora hagamos visualización. La idea es que no solamente nos quedemos con las tablas, sino que juguemos que grafiquemos la información y la incertidumbre que me da el posterior. Entonces, en la práctica, las tablas como las que acabamos de sacar, a veces son insuficientes para entender toda la información que tiene el posterior. Entonces, es mucho más práctico y útil hacer gráficos que muestren información del posterior. Entonces, lo más simple sería, por ejemplo, grafiquemos todos mis datos, height y weight, y grafiquemos la recta media, la recta map. O sea, tomo el promedio de mis interceptos de mi muestra, el promedio de mis pendientes, y eso me va a dar un beta 0 medio y un beta 1 medio, que es muy parecido a mi estimador map. Debería converger a mi estimador map si hago una muestra muy grande. Y voy a graficar esto. ¿Ya? Y voy a hacer lo clásico que hacíamos antes, que es... acá igual tengo, antes de hacer eso, acá les voy a mostrar un gráfico que tengo acá en el... Para imaginar que uno puede graficar la densidad, por ejemplo, de cada... tengo un par de cosas acá en el script que no tenía en las slides. Puedo ver la densidad de beta 0, la densidad de beta 1. Y claramente acá son gaussianas porque asumo una multivariable. Ya, pues entonces este es el gráfico que quería hacer. Plot de height sobre weight. Estos son mis datos. Están aquí mis datos de alturas y pesos. Y ahora voy a poner B0 map y B1 map, beta 1 map, que son mis estimadores map de beta 0. ¿Ya? Veamos cuánto dan, pero tiene que ser los mismos valores de siempre. ¿Ya? Perdón. Beta 0 map. Son los mismos numeritos de siempre. 113, que el intercepto y la pendiente. Ya, pues entonces voy a agregarle a este gráfico una curve, que agarre beta 0 más beta 1 por x. Entonces básicamente que agarre la pendiente. Y esta es mi recta. Ya. Primer gráfico. Ahora tratemos de jugar más en serio y tratemos de meter la incertidumbre. Nosotros ahora, como tenemos intervalos, pues tratemos de ponerle un intervalo de credibilidad a cada valor de la altura para cada x. A partir de mi posterior. Eso es lo que quiero hacer ahora. Ya, entonces vamos a hacer graficando intervalos de regresión. El gráfico anterior no incorpora la incertidumbre que contiene el posterior. Eso se podría hacer haciendo un intervalo de credibilidad alrededor de la línea de regresión map. O sea que para cada valor de x, entre un rango que me interese a mí, por ejemplo entre 30 y 70, que son los donde tengo mis datos, tenga un valor de y, que lo saco de mi recta, de mis estimadores map, pero además incorpore toda la incertidumbre del posterior y me dé una credibilidad, me dé un rango acá de valores que puede tomar, con una probabilidad. Ya, para entender esta idea de manera simple, partamos con un peso, con un weight simple. Supongamos una persona que pesa 50 kilos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar, para una persona que pesa 50 kilos, vamos a muestrear de mi posterior 10.000 valores que tomaría la media, la altura media para una persona que pesa 50 kilos. ¿Eso cómo hago? Tomo mis muestras de mi posterior, post B0 y post B1, acá tenemos, acuérdense que son 10.000, por 50. Si hago esto, ¿qué es lo que obtengo? Mu at 50. Mu at 50 es... ¿Lo puedo graficar este? No lo puedo mirar. Mu at 50. Tengo entonces 10.000 posibles alturas promedio, mus, para una persona que mide 50. ¿Qué está pasando acá? Y acá está la densidad de estas alturas.
¿ya? Uno puede entonces ver la densidad que tendría de las alturas en promedio para una persona que mide 50, sacada de mi posterior. ¿Se dan cuenta que acá estoy sacando de cierta manera un posterior para mu? Aunque mu no es un parámetro de mi modelo, porque mu es linealmente relacionado, deterministamente relacionado con beta 0 y beta 1. Como mu depende de mis parámetros, también uno puede sacar un posterior para cosas que dependan de mis parámetros. ¿Ya? O sea, como, como los componentes de mu tienen distribución beta 0 y beta 1, mu también tiene una distribución. Y como la distribución de beta 0 y beta 1 son gaussianas, también va a ser la distribución de mu, porque mu es la suma de dos gaussianas multiplicadas por una constante, ¿cierto? Beta 0 más beta 1 por un número, que este sería el x que le estoy pasando. Y cuando sumo gaussianas, siempre obtengo otra gaussiana. Entonces, como obtuve una distribución posterior para mu, para mi altura promedio, eh, para un peso particular, podemos calcular intervalos para esto, así como para cualquier distribución. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, el HPDI, el Highest Posterior Density Interval, que es el intervalo de credibilidad de concentra más flaquito, ¿no es cierto? Y eso yo lo puedo hacer con HPDI de mu at 50. Entonces acá tengo esta es la densidad de mis alturas para una persona que pesa 50. Sé que entonces está concentrado entre para una persona que pesa 50, sé que la altura está concentrada entre 158 y 160. Entre 1,60 m y 1,58 m. Entonces tengo harta confianza de que esta va a estar por acá. Altura promedio. Entonces yo le puedo hacer un HDPI acá. Y tengo entonces un intervalo de credibilidad para ese punto. Entonces ahora lo que yo quiero hacer es generalizar este intervalo que acabo de calcular, hacerlo para un rango de valores de X. O sea, tomar distintos valores de X y para cada X 30, 31, 32, 33, 34, 35 hasta 60. Y para cada valor de X, calcular de mi posterior una muestra de valores de mu y a eso calcularle el intervalo de credibilidad y esto incluirlo en mi gráfico con algún gráfico, ponerle acá algún colorcito negro que me represente la credibilidad que yo tengo para que sepa dónde van a estar concentrados. Y eso representa mi incertidumbre. Ya, entonces repito lo que acabo de hacer, creo una secuencia entonces de pesos entre 25 y 70 con saltos de 1 y eso va a ser mi eje X de que yo quiero graficar. Weight sequence le puse. Si lo quieren mirar. Weight sequence es un vector entonces que tiene... ¿Cuántos ejemplos tiene? Tiene 46 ejemplos entre 25 y 70. Entonces la idea que yo quiero ahora es calcular muestras de alturas para cada uno de estos pesos. Entonces, ¿qué hago yo para hacer eso? Creo una función que se llama mulink. ¿Ya? La palabra link la van a entender mucho más adelante cuando hable de modelos generalizados. ¿Ya? Pero esta es mi función que me reconstruye. Mulink tiene que ver con mi función lineal. ¿Ya? Entonces, mi función lineal, acuérdense que es beta 0 más beta 1 por el peso. Entonces está una función weight que tiene un peso. Yo le doy un peso cualquiera y llama a mis muestras del posterior. Acá son estas funciones feas de R que tienen un scope, no me acuerdo cómo se llama esto, dinámico creo en lenguajes de programación. O sea que acá usan variables globales que están afuera del scope de la función. Eso puede ser un poco feo para gente que está acostumbrada a programar, donde la función tiene todo cerrado. Pero R aguanta eso. Entonces mis muestras del posterior están afuera de mi función, pero yo las llamo. Y básicamente esta función me va a crear, va a aplicar para cada peso, yo le voy a pasar la secuencia, para un valor, para un peso particular, me va a dar una matriz de 1000 distintos valores de mu.
Y después si yo aplico esta función a toda mi secuencia de peso de 2570, obtengo una matriz de 10.000 por 46, que tendría entonces para cada peso distinto del 2570, 1000 posibles alturas. Y la idea es después que yo haga mi intervalo de credibilidad a esas alturas por cada X y eso agregarlo a mi gráfico y así entender mi incertidumbre mejor. Ya, eso cómo se hace, entonces hago esta función de acá, mulink. Si yo a mulink, por ejemplo, hagamos mulink, mu.link de 50 y pongo dense de esto, es lo mismo que aquí hice antes, ¿no es cierto? Y para una persona que pesa 100, por ejemplo, ¿qué creo yo que las alturas van a estar? Entre 1,95, 2 metros 10. No sé. Ya, claramente allí el modelo no entiende mucho la relación, el tema de la obesidad, por ejemplo, ¿no? Con estos datos. Que probablemente no hay en la gente de Kalahari. Ok, entonces yo con supply, que es este comando que yo conozco para aplicarle a un vector de cosas una función, obtengo entonces mi matriz de mus. ¿Se dan cuenta? Entonces para cada para cada altura tengo una muestra de... Para cada peso tengo una muestra de alturas. ¿Ya? Entonces yo podría, por ejemplo, hacer mumin, que sería la media de cada... la media para cada una de estas alturas. ¿Y qué hace mumin? ¿Qué me da mumin? Perfecto. Acá tengo la altura promedio para cada uno de estos pesos entre 25 y... ¿Cómo era mi secuencia? Entre 25 y 70. Ya, pues ahora puedo obtener entonces mis intervalos de credibilidad del 95% para cada uno de estos. Y esto va a ser mu.h, veámoslo. ¿Se dan cuenta? Tengo un intervalo de credibilidad para cada caso. Partiendo de 25 hasta 70. Y ahora puedo agregar esto a mi gráfico. Entonces ahora agrego el gráfico que tenía antes de la altura con el peso. Le agrego entonces para cada peso X le obtengo el valor Y de la mumin, sacado de la muestra de la promedio de mis muestras del posterior. Y acá con la función shade le voy a agregar una sombrita con el 95% de mis intervalos de credibilidad height posterior density interval. Y es bastante delgado esto, entonces está bien concentrado. Pero esto acá se dan cuenta que estoy jugando con el posterior mucho más allá. Que estoy midiendo la incertidumbre de forma mucho más interesante. O sea, que además de la línea te estoy diciendo dónde yo creo que con 95% de probabilidad va a variar mis alturas promedio. Ya, entonces esto es lo que acabo de hacer, se los acabo de mostrar, acá están las slides. La idea entonces, podemos obtener un vector map para mu para cada peso, simplemente promediando las filas de esta matriz que yo construí acá, la matriz mu de 10.000 por 46. 10.000, porque creo que acá tengo un... Claro, ya cuando hice esta slide creo que estaba jugando con una muestra del posterior más grande. Porque yo si voy a... Mis muestras de mi posterior acá son de 10.000, ¿no? A ver. Son de 10.000. Ah, ya, perfecto, no está todo bien. No sé si en algún momento dije 1.000, pero yo todo el rato he trabajado con muestras de 10.000, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces tengo estas 40, tengo esta matriz de 10.000 por 46, o sea, para cada valor de X tengo 10.000 posibles mu sacados de mi muestra del posterior.
Yo le aplico la media a cada uno de estos. Y tengo entonces ahora para cada X un map, que es la media de mi posterior para ese X. Después tengo mi intervalo de credibilidad con High Posterior Density Interval, el intervalo más delgado. Y ahora le agrego entonces a mi gráfico la sombra. Le pongo una sombra con el intervalo de credibilidad. Y tengo este gráfico. Perfecto. Eso es lo que yo quería que viéramos. Entonces acá ya vemos que con muestras del posterior puedo hacer cosas bien interesantes. Y ya el próximo video, que va a ser el último, quiero jugar con que hagamos muestras no del posterior directamente de mu, sino que hagamos muestras de h, de alturas. Porque hasta ahora solamente he sacado muestras del posterior, usando la distribución posterior. Pero acuérdense que vimos en la clase de resumiendo el posterior, que uno podía usar la posterior predictive para incorporar toda la incertidumbre del posterior en la generación de datos. Y para eso tengo que usar la likelihood del modelo, que en este caso es una gaussiana, con datos del posterior. Y ahí tengo que no solamente considerar los betas, sino también tengo que considerar sigma, que ahora no lo he considerado, que también tiene incertidumbre respecto a mis alturas. Entonces ahora muestré solamente hice intervalos para valores de mu. Próximo video vamos a jugar con muestras de h o y, de las alturas. Y para eso vamos a jugar y entender un poco más el Posterior Predictive Distribution. Eso. Pero con eso cerramos este video. Espero que les haya gustado ver cómo uno con muestras del posterior puede hacer visualizaciones bien interesantes, que miden mejor la incertidumbre que yo tengo. Eso. Nos vemos. Chao, chao.